Salmo 111. La grandeza de las obras de Dios. Este es otro de los salmos acrósticos, ordenados según el alfabeto hebreo. Excepto por la primera línea de «Alabado sea el Señor, aleluya». Cada una de las 22 líneas del Salmo 111 comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. El gran arte utilizado en la composición de este y algunos otros salmos, según el orden del alfabeto hebreo, sirve tanto para exponer su excelencia como para ayudar a la memoria. Ion Trapp. Muchos comentaristas notan la conexión entre los Salmos 111 y 112. James Montgomery Boyce observó: los dos salmos son un par obviamente emparejado. El primero es un poema acróstico sobre Dios, el segundo es un poema acróstico sobre el hombre piadoso. Pensar en las grandes obras de Dios. 1. La declaración y la decisión de alabar a Dios. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Aleluya. El Salmo 111 comienza con la simple declaración, aleluya. Era como si el salmista pensara, antes de describir cómo lo alabaré, permítanme simplemente declarar su alabanza. La declaración también tiene la idea de animar a otros a hacer lo mismo. Alabaré a Jehová, y tú también deberías hacerlo. Alabaré a Jehová con todo el corazón. La proclamación vino después de la declaración. No habría nada retenido en su alabanza, se la daría a Dios con todo el corazón. Y, si queremos que otras personas alaben a Dios, primero debemos alabar a Dios. Si queremos que amen a Dios, debemos amarlo a Él también. Si queremos que otros sirvan a Dios, debemos servirle. Debemos dar el ejemplo. Boyce. 2. Con todo mi corazón, no se puede alabar aceptablemente a Dios con un corazón dividido, ni debemos intentar deshonrarlo de esa manera, porque todo nuestro corazón es bastante poco para su gloria, y no puede haber ninguna razón por la que no deba ser ensalzado en su alabanza. Spurgeon. C. En la compañía y congregación de los rectos, la alabanza sería de todo corazón, pero también sería pública. El alabar a Dios con otros mostraba que el salmista se gloriaba en las alabanzas de Dios. Alabar a Dios con los demás también era una ayuda y un estímulo para alabarlo. Y la palabra para compañía y la palabra para congregación indican grupos de diferentes tamaños. Compañía se refiere a un grupo privado más pequeño, algo así como nuestros grupos pequeños en la actualidad. Congregación se refiere a las reuniones más grandes del pueblo de Dios. 2. Compañía es esa palabra íntima sud, que tiene la connotación de un círculo de amigos o asesores. Kidner. 2:2-3. El estudio de las grandes obras de Dios. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Grandes son las obras de Jehová. Dios debe ser alabado por quien es, pero lo que ha hecho también es digno de alabanza. Aquí el énfasis está en su obra en la creación, y estas obras son grandes en su número y en su significado. Comenta sobre la palabra hebrea específica traducida a obras en el versículo 2, en los Salmos, las obras del Señor, Masim, son a veces sus obras, como en el versículo 6, pero más a menudo son las cosas que Él ha hecho. Por ejemplo, los cielos, 8:3-2-25, y la populosa tierra, 104:24. 2. No se hacen pequeñas cosas con una mano tan grande. 3. En diseño, en tamaño, en número, en excelencia, todas las obras del Señor son grandes. Incluso las pequeñas cosas de Dios son grandiosas. Spurgeon. Buscadas de todos los que las quieren. La grandeza de la obra de Dios invita a un estudio detenido por parte del científico, el historiador y el teólogo. Sus hallazgos los llevarán a hacer su trabajo con todas sus fuerzas y disfrutarán de cómo la sabiduría y el poder de Dios se revelan a través de sus obras honorables y gloriosas. Y, buscadas, entre más contemplamos, más podemos observar. Maclaren. 2. Hay un laboratorio de ciencias en Cambridge, Inglaterra,
llamado Laboratorio Cavendish, que lleva el nombre del químico y físico inglés del siglo XVIII Sir Henry Cavendish, 1731 a 1810. Se distingue por tener las palabras del Salmo 111, dos inscritas sobre la entrada de su edificio como una carta para todo científico creyente. Grandes son las obras del Señor, son meditadas por todos los que se deleitan en ellas. Boyce. 3. Kepler, cuando dirigió su telescopio por primera vez a mundos agrupados, exclamó: «Estoy pensando de nuevo en los primeros pensamientos de Dios». Ojalá el éxtasis del ardiente estudioso de la naturaleza llenara nuestro corazón mientras dirigimos nuestro pensamiento hacia las grandes obras de nuestro Salvador Dios. Meyer. 4. Bienaventurados los que, con humildad y diligencia, con fe y devoción, se entregan a la contemplación de estas obras, y se complacen y se deleitan en ellas. A ellos se les abrirá la puerta de la verdadera ciencia, comprenderán los misterios de la creación, la providencia y la redención, y los que así busquen, encontrarán los tesoros de la sabiduría eterna. Horn. Pero aunque este versículo está bien tomado como la carta de Dios para el científico y el artista, el versículo 10 debe ser su socio, no sea que, profesando ser sabios, nos volvamos necios, como los hombres de Romanos 1, 18-23. Kidner. Este querer puede ser nuestro para siempre. Probablemente este será nuestro empleo en la eternidad, pasando siempre a una apreciación más profunda y completa de las obras de Dios, y entrando en cantos más entusiastas. Meyer. Gloria y hermosura es su obra. No solo son grandes las obras de Dios en la creación, sino también su obra de guiar y arreglar todas las cosas, su obra de providencia. Y Kidner señala que una palabra hebrea diferente se traduce como obra en el versículo 3. Aquí es más probable que la obra de Dios, ¿cuál?, signifique sus actos providenciales, como en, por ejemplo, Deuteronomio 32, 4, cuya obra es perfecta. Describir las grandes obras de Dios. 1, 4-6, recordar las grandes obras de Dios. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Ha hecho memorables sus maravillas. Dios diseñó sus actos de salvación para que sean recordados entre su pueblo. Es una deshonra para él y un fracaso del hombre que los milagros de su redención sean olvidados, o peor aún, negados. Y Kidner señala que aún una tercera palabra hebrea se traduce como maravillas. La expresión maravillas abre otra línea de pensamiento. Es una sola palabra, maravillas, y se refiere con mayor frecuencia a los grandes actos salvadores de Dios. 2. Memorables. La palabra psique es un sustantivo en hebreo. Connota el acto de proclamación. Israel no solo recordó, sino que proclamó lo que Dios había hecho. Benchmeren. Clemente y misericordioso es Jehová. Primero en la mente del salmista estaba la gran obra de gracia y amor de Dios. Él está lleno de estas cualidades en su ser y las expresa en sus grandes obras. Y clemente y misericordioso es Jehová hacia su pueblo, como parece por sus obras y su actitud hacia nosotros, al perdonarnos, restaurarnos y preservarnos cuando hemos merecido ser completamente destruidos. Pole. Ha dado alimento a los que le temen. Quizás el salmista tenía en mente la provisión de Dios para Israel a través del desierto, o el principio más general del que David escribió en Salmos 37 horas y 25 minutos, que nunca había visto a los descendientes de los justos mendigando pan. Salmos 37 horas y 25 minutos. Y alimento, la palabra significa lo que se captura en la caza: bestias salvajes, venados o aves de cualquier tipo, particularmente las que son adecuadas para la alimentación. También significa botín tomado de los enemigos. Clarke. Para siempre se acordará de su pacto. Dios nunca olvidará el pacto que hizo con Abraham y sus descendientes, Génesis 12, o el pacto que hizo con Israel en el monte Sinaí, Éxodo 24. El poder de sus obras manifestó a su pueblo. Dios no ocultó su grandeza, sino que se la manifestó a su pueblo si tan solo prestaban atención.
Esta declaración de sus grandes obras llevó a Israel a la tierra de Canaán, dándole la heredad de las naciones. Y, dos pruebas permanentes de la bondad divina son la provisión milagrosa de alimentos en el desierto y la posesión de la tierra prometida. Maclaren. 2, 7-9, la naturaleza de las grandes obras de Dios. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Las obras de sus manos son verdad y juicio, lo que Dios hace es verdadero y justo, y lo que manda está establecido, fieles son todos sus mandamientos. Esto se ve en las grandes obras de Dios en la creación y en la historia. Y, así, el autor inspirado resalta la coherencia entre los actos y las palabras del Señor. Todos reflejan su naturaleza divina como Padre Rey en relación con sus hijos súbditos. Los preceptos con sus exhortaciones, promesas, amenazas, bendiciones y maldiciones son verdaderos. Van Gemeren. 2. Fieles son todos sus mandamientos. No es un déspota voluble, que manda una cosa un día y otra, en otro día, sino que sus mandatos permanecen absolutamente inalterados, mientras que la necesidad de ellos es igualmente incuestionable, su excelencia probada permanentemente y su recompensa eternamente segura. Spurgeon. B. Redención ha enviado a su pueblo. Una de las obras más grandes de Dios es rescatar a su pueblo de su opresión y pecado, y hacerlo en el contexto de su pacto. El salmista probablemente tenía el Éxodo en mente. Y la versión King James traduce la frase, santo y temible es su nombre como santo y reverendo es su nombre. Adam Clarke comenta sobre la palabra reverendo de la versión King James. La palabra reverendo nos viene del latín, reverendus, y está compuesta de re, intensivo, y vire, ser temido, y más o correctamente reverenciado. Reverendissimus, significa ser grandemente temido. Estos términos son ahora solo títulos de respeto eclesiástico, especialmente en el ministerio protestante, pero hubo una época en la que estos no eran títulos vacíos. Tal era el poder del clero, que, cuando no caminaban en el temor del Señor, causaban temor en la gente, y ellos mismos eran temidos, pero, cuando el poder secular se añadió al espiritual, entonces realmente fueron reverendi y reverendissimi, temidos y grandemente temidos. 3. 10. Que se debe aprender de las grandes obras de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Al reconocer la grandeza de las obras de Dios, uno debe temerle apropiadamente. Dios debe ser considerado con respeto, reverencia y asombro. Esta actitud adecuada de la criatura hacia el Creador es el principio de la sabiduría. La sabiduría no puede avanzar más hasta que se establezca este punto de partida. Y la idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría también se encuentra en Job 28 horas y 28 minutos, Proverbios 1:7, 9:10 y Eclesiastés 12:13. 2. Probablemente sea una apuesta segura decir que la mayoría de la gente hoy en día no está muy interesada en la sabiduría. Les interesa ganar dinero y divertirse. Algunos están interesados en saber algo, en obtener una educación. Casi todo el mundo quiere agradar. ¿Pero sabiduría? La búsqueda de la sabiduría no es un ideal popular. Boyce. 3. No es solo el principio de la sabiduría, sino el medio y el final. De hecho, es el alfa y la omega, la esencia, el cuerpo y el alma, la suma y la sustancia. El que teme a Dios es verdaderamente sabio. De Superbille, citado en Spurgeon. D. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Teniendo en cuenta la grandeza de las obras de Dios, uno debe obedecer a Dios, es decir, practicar sus mandamientos. Una vida de obediencia revela que uno tiene un buen entendimiento de la grandeza de las obras de Dios. Y la obediencia a Dios prueba que nuestro juicio es sólido. Spurgeon. 2. El Salmo termina con palabras que preparan para el próximo, pues declaran que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y que los que actúan según ese temor tienen buen entendimiento. Morgan. C.
Su loor permanece para siempre, teniendo en cuenta la grandeza de las obras de Dios. Uno debe dar loor a Dios y nunca dejar de alabarlo. Los ángeles que rodean el trono de Dios ven su grandeza y la grandeza de sus obras, y nunca dejan de alabarlo. Apocalipsis 4:8.